Este programa es familiar para todas las edades. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda ser visto en compañía de un adulto. Contiene closed caption. Seguimos con las noticias, la más importante en Colombia. El presidente Duque extiende la cuarentena hasta el 31 de mayo y amplía la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto. Estudiantes siguen en casa hasta julio y en agosto podría haber retorno gradual o alternancia a clases. Unos días en casa, otros días en los colegios. Iniciará el 1 de junio el periodo de cuarentena inteligente que busca reactivar algunos sectores de la economía. Y sigue el debate que ha generado la decisión del gobierno de ubicar los famosos 3 días sin IVA el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio, para ver si ayuda un poco a reanimar la demanda y a reanimar el consumo de la gente. Hay quienes dicen eso no va a servir para nada, hay quienes dicen por ahí puede estar la solución. Vamos a hacer el análisis. En los Estados Unidos, el presidente Trump tiene planeado suspender los viajes desde Latinoamérica a su país, porque dice que aquí, en nuestro continente, los contagios están disparados. Si uno revisa las cifras de Brasil y la situación es bien delicada. Paula, buenas noches. Giovanni, buenas noches. Así es, la situación de Brasil es cada vez más compleja. Ya ocupa el tercer lugar en el ranking de países con más casos de COVID-19 en el mundo. Superó Brasil al Reino Unido. Y atención a estas cifras, en las últimas 24 horas registró más de 17.000 nuevos casos de contagio y también más de 1.000 fallecimientos. Y en deportes, Rigo, nuestro querido Rigo, ya está hablando de sus posibilidades en el Tour de Francia. Carlos. Buenas noches, Giovanni. Pues hoy te traemos una muy buena entrevista a Rigoberto Urán, uno de nuestros mejores corredores, que nos contó cómo está en esa preparación para el Tour de Francia y sobre todo que esos tiempos le cuadran a la perfección con el plan que él ya tenía. También nos habló que este confinamiento le ha servido incluso para acercarse aún más a la gente de lo que ya estaba. En unos minutos, las palabras de Rigoberto Urán. Y al cierre, Meghan y Harry cumplen 2 años de casados de una historia que propiamente no es un cuento de hadas. Paola. Buenas noches, Gio. 2 años han pasado desde que la pareja dijo sí, acepto. Pero la relación entre Meghan Markle y el príncipe Harry ha brillado más por los rumores y las polémicas. Al final de la misión les tenemos la historia de amor. Aquí comienza Red Más Noticias. Y a esta hora, cuando se acerca la medianoche, les podemos contar que finalmente el presidente de la República amplió la cuarentena hasta el 31 de mayo para todo el país. La emergencia sanitaria se extiende hasta el 31 de agosto. A partir del 1 de junio y hasta el 30 del mismo mes, inicia la etapa de aislamiento inteligente. Ahí va a haber una recuperación de la vida productiva en el comercio con controles de aforos que van a determinar los alcaldes. Eso incluye servicios médicos, servicio doméstico, apertura de bibliotecas, museos. Los restaurantes continúan con los domicilios. También continúan las limitaciones del transporte público al 35%. Se mantiene entre junio y julio la educación virtual, educación básica, secundaria, universidades. Sin embargo, habrá permisos para trabajos académicos en laboratorios. En agosto podría volver la actividad presencial académica, pero alternada. Unos días en la casa, unos días en los salones. Los funcionarios públicos, el 80% de las entidades van a seguir trabajando desde la casa. El presidente le pide a las empresas privadas mantener todo el teletrabajo posible. Van a liberar más espacio exterior para mayores de 5 años. Los menores siguen en casa porque no tienen el esquema de vacunación. Va a seguir cerrado el transporte aéreo, el transporte terrestre, además externo, todavía ni siquiera hay fecha. Y los mayores de 70 años deben permanecer en aislamiento obligatorio. En resumen, esto fue lo que dijo el presidente de la República. El aislamiento preventivo, obligatorio, tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que era la próxima semana, estábamos previstos que ahí terminara este ciclo se extiende hasta el 31 de mayo. Vamos a ganarnos una semana
que es muy importante. El presidente anunció esta ampliación en medio de la invitación a expertos en el tema, internacionales, expertos nacionales. Dice que es necesario, no hay otro camino. El presidente considera que es el camino para tratar de ganarle la emergencia sanitaria provocada por COVID. La emergencia sanitaria, que fue la que nosotros declaramos hasta el 31 de mayo, a partir del 31 de mayo se va a extender hasta el 31 de agosto. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en alerta, que estamos en coordinación institucional, que estaremos tomando medidas para ir enfrentando el COVID-19 en nuestro país, como lo hemos venido haciendo desde comienzos del mes de marzo. Lo novedoso que dijo el presidente es que a partir del 1 de junio y hasta el 30 empieza el periodo gradual de recuperación de la vida productiva, lo que se llama el aislamiento inteligente. Varios subsectores van a empezar a funcionar en ese periodo. Seguramente usted está dentro de esos grupos. Lo más importante, tiene que prepararse en los protocolos de bioseguridad para que pueda arrancar labores de manera gradual. ¿Cuál es la pauta entre el 1 de junio y el 30 de junio? Seguir dando un paso adelante en esta gradualidad responsable de recuperar vida productiva. ¿En qué temas? En temas como el comercio, donde podamos ir recuperando vida productiva en el comercio con controles de aforos, con protocolos. Y esa gradualidad se va a ir manejando con los respectivos alcaldes para que nosotros recuperemos vida productiva y lo hagamos protegiendo también la salud y la vida. El presidente Duque anunció que los adultos mayores de 70 años van a seguir en confinamiento. Es la población más vulnerable, pero van a programar algunas salidas para ellos, obviamente con los protocolos respectivos. Un ejemplo de lo que ocurrió en España se podría aplicar en Colombia. Aún no hay fecha. Mañana el gobierno podría anunciar cuándo serían esos días en que nuestros abuelos podrían salir a las calles de nuevo. Los mayores de 70 años hasta el 30 de junio sigan permaneciendo en aislamiento preventivo, pero con un elemento adicional que lo estará elaborando el Ministerio de Salud en los próximos días, y es dar unas pautas para que entre el 1 y el 30 de junio empecemos a permitirles a las personas mayores de 70 años poder tener algo de espacio exterior, con todas las precauciones, con todas las limitaciones y obviamente con todo el apoyo de las autoridades locales. Atención, padres de familia, nuestros niños van a seguir en la casita junio y julio, va a seguir la educación virtual. Sin embargo, en agosto el gobierno dice que podría iniciar el modelo de alternancia en clases, unos días en los colegios, otros días en la casa. En cuanto a las universidades, van a activar en el mes de junio los laboratorios de práctica para algunas de las carreras, obviamente con los protocolos de seguridad y con el aforo, no más de 35% de la clase en el salón. Esto fue lo que dijo la ministra de Educación. Inicio por colegios públicos. En colegios públicos, acorde además al decreto 660 que emitimos la semana anterior, nos da todo el marco para la flexibilidad en el calendario escolar. ¿Y esto a qué se refiere? Que los meses de junio y los meses de junio estableceremos con cada una de las secretarías trabajo en casa y los ajustes que sean necesarios para prepararnos para a partir de agosto, como lo ha dicho el señor presidente, con todos los protocolos, con todo el cuidado, tener un modelo que él mencionó. Este modelo se llama alternancia y es un modelo que significa en términos muy sencillos presencialidad y algunos días de trabajo en casa. Y ustedes se preguntarán por qué, porque me van a oír repetir este término frecuentemente. Y es porque tenemos que mantener, como dijo el señor presidente, el número de grupos, horarios. Piensen que activar el sector educativo, además de este amor y trabajo de los maestros, es pensar en el impacto en el transporte, en los horarios de las distintas cohortes, en las dinámicas de cada municipio. Entonces, todo esto, señor presidente, vamos a iniciar a trabajarlo con los secretarios de educación, que de antemano nos han venido planteando
desarrollando diversas estrategias y que al protocolo que tiene el Ministerio desde mañana comenzamos a robustecerlo y nutrirlo con la actividad de cada una de las regiones. Colegios privados que también obviamente necesitan claridades en esta información. Los colegios de calendario B, ustedes saben que ya están, quienes cursan en calendario B, colegios privados, están por terminar ya su año escolar, entre finales de mayo, principios de junio, es decir, terminan su año escolar con trabajo en casa y retornan, según los calendarios académicos que cada uno de ustedes tienen, después de agosto, con las mismas medidas que he mencionado de protocolos, de distancia social, cuidado y demás que incorporaremos en los protocolos. Colegios privados de calendario A, la misma referencia que mencionaba el señor presidente, junio y julio, trabajo en casa, y nos organizamos también con estos calendarios para a partir de agosto tener las distintas aprobaciones por parte de las entidades territoriales. Tras el anuncio del presidente Duque, los gremios reaccionaron de manera positiva a la extensión del aislamiento obligatorio, pero muy emocionados con lo que podría venir el 1 de junio con ese aislamiento inteligente para reactivar algunos sectores. Esto fue lo que dijeron. Primero está la salud de los colombianos y creo que el prolongar el aislamiento preventivo hasta el 31 de mayo y empezar ya con una etapa de aislamiento inteligente del 1 al 30 de junio, con otros sectores que puedan entrar a trabajar, a recuperar su vida productiva, es cuidar la salud, pero también cuidar el bolsillo de millones de colombianos que hoy están sin ingreso. Continuar con esa cuarentena preventiva es lo mejor que podemos hacer para evitar tener que echar para atrás, perder lo que se ha logrado avanzar. Creo que la disciplina para aquellos sectores que se han activado resulta fundamental, el cumplimiento de los protocolos. Es fundamental ir reincorporando paulatinamente sectores adicionales del comercio a la actividad económica. El comercio es fundamental para la actividad del país, representa el 18% del Producto Interno Bruto, es decir, prácticamente una quinta parte de la actividad económica de Colombia, y por eso es absolutamente esencial esa reintroducción gradual de la actividad comercial. Anunciar con suficiente anticipación los sectores del comercio que se van a abrir a partir del 1, para de esa manera preparar los protocolos y poder estar activos a partir de esa fecha y no 2 o 3 semanas después. Y lo segundo, que el gobierno decida en qué ciudades y qué regiones se abran y que obviamente se pacte con los alcaldes la gradualidad. Por eso hace sentido que se extienda el cuidado personal más allá de lo que había sido originalmente planteado, y al tiempo tenemos que buscar formas mediante las cuales podamos generarle ingresos a las familias que hasta ahora se han mantenido ajenas a la actividad económica. Ahí está, la cuarentena se prolonga una semana más, por lo menos una semana más. Lo decíamos anoche en este noticiero, era muy probable que el gobierno decidiera prorrogar una semana más o algunos días más la cuarentena. Y anoche lo decíamos porque hay 3 cosas o 3 razones para hacerlo. Una de ellas, porque la curva de contagios sigue aumentando y el número de víctimas mortales va a seguir aumentando. Y a medida que esas 2 cifras vayan aumentando, los ojos de la opinión pública van a estar puestos sobre las políticas que adopta el gobierno, las decisiones que toma, etcétera, etcétera. Segunda razón, porque el gobierno quiere ganar más tiempo para lograr 2 cosas. 1, conseguir muchas más pruebas. Acuérdense ustedes que esto es testeando, haciendo pruebas y siguiendo a la gente, aislando a la gente que está enferma y siguiendo a la gente que se puede haber contagiado. Ese es el nombre del juego, esa es la estrategia, y Colombia no ha podido conseguir el número suficiente de pruebas, por lo menos lo que se proponía hace unas cuantas semanas. Pero también quiere el gobierno ganar tiempo para poder comprar más unidades de cuidados intensivos. Ya ha contratado unas en el exterior, se demoran en llegar, se supone que llegan más o menos hacia el mes de agosto. Quiere tener ese tiempo adicional para poder hacerse de pruebas y de unidades de cuidados intensivos. Y decíamos que el tercer motivo por el cual se podría prorrogar la cuarentena era para lograr que la gente no saliera en manada, que la gente no dijera se acabó esto, vamos a salir, esto ya estamos, somos personas libres. Recuerden ustedes que buena parte de lo que el presidente hizo durante su alocución de media hora, por lo menos, que hasta el momento en que le anunció al país que se iba a prorrogar la cuarentena, le dedicó por lo menos 7 minutos a hablar del mes de junio, un mes de junio en el que va a haber transiciones, un mes de junio en el que va a haber autoridades locales que van a decidir si abren más rápido o más lentamente, un mes de junio en el que nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en una nueva realidad.
Porque lo que es cierto detrás de todo esto, y no se nos puede olvidar, es, por una parte, que si no hay vacuna y si no hay medicamentos para neutralizar los efectos del coronavirus, el virus sigue allí, se expande, va expandiéndose entre la población y vamos a ser cada vez más los infectados. Nada nos va a salvar, ni una cuarentena ni nada parecido. En ese contexto, número 2, la cuarentena no es una solución frente al coronavirus. La cuarentena es prorrogar y postergar el problema, patear el problema hacia adelante. Por lo tanto, tenemos que ir aprendiendo a ver cómo es que vamos a lidiar con el problema. Y ahí está el número 3. El número 3 quiere decir que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Las cosas son simples y las hemos dicho muchas veces: lavarse las manos, el mantener el aislamiento social, el salir lo menos posible y el tratar de cambiar los hábitos de trabajo, de desplazamiento, de movilidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso necesita una transición importante, una transición estructural, y esa transición requiere el tiempo, por una parte prepararnos ahorita, pero después el mes de junio de transición, pero además de eso requiere conciencia colectiva. Una vez más reitero algo que dije ayer: nos está haciendo falta alguien como Antanas Mockus, no necesariamente él, alguien como él que haga una transformación de cultura ciudadana. Vamos a ver si somos capaces. Por el momento, una semana más de cuarentena a nivel nacional. Esta decisión del presidente de ampliar la cuarentena y la emergencia sanitaria sigue teniendo reacciones políticas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acaba de decir en un trino: acertada la decisión del presidente de extender el aislamiento parcial hasta mayo 31. En Bogotá la cuarentena salvó vidas. El aislamiento parcial lo hemos podido manejar, pero mantenerlo con prudencia es lo correcto. El desafío es aprender a cuidarnos para volver a encontrarnos. Esto es lo que dice la alcaldesa mayor de Bogotá sobre la decisión de ampliación de la cuarentena por parte del presidente de la República. En este contexto, hicimos un análisis de cuánto tiempo estuvieron en cuarentena los países más afectados del mundo, como por ejemplo China, Italia, España, con su balance de personas fallecidas, contagiados y recuperados. En su mayoría, el confinamiento duró más de 70 días o cercano a los 70 días, que es a lo que se va a acercar Colombia, que tendría, según lo que dice el presidente, 68 días de cuarentena. China fue el primer país en decretar la cuarentena por cuenta de la pandemia. La provincia de Hubei, donde está Wuhan, epicentro del coronavirus, fue la primera en recibir la orden de confinamiento el 23 de enero. Occidente veía con sorpresa esta medida. Para entonces era difícil creer que más de 11 millones de personas estuvieran confinadas, sin imaginar aún que la medida se extendería en decenas de países. El 24 de enero la medida se extendió a 13 ciudades más y el presidente chino Xi Jinping reconoció que el coronavirus avanzaba sin control por el país. Para ese entonces ya eran 36 millones de confinados en el país asiático. El 2 de febrero se registró la primera muerte por coronavirus fuera de China y el 12 de febrero China anunció haber alcanzado su pico de contagios. El 11 de marzo la OMS señaló que el virus tenía características de una pandemia. Las alarmas se encendían aún más. Italia se convirtió en el primer país de Europa en decretar la cuarentena el 10 de marzo. 5 días después, España hizo lo mismo. El 8 de abril fue levantada la cuarentena en Wuhan tras 76 días de confinamiento. Para entonces, Europa y Estados Unidos eran epicentro del virus. Pasaron 76 días para que China abriera cada vez más sectores de su economía, mientras el lunes 18 de mayo Pekín anunció que busca impulsar reformas mientras el crecimiento del virus desacelera. Esto tras 82.960 casos confirmados, 78.241 recuperados y 4.634 muertos. La economía china se contrajo un 6.8%. El gigante asiático creará un nuevo mecanismo de regulación y control para priorizar políticas fiscales, monetarias y de empleo. Desde el 10 de marzo, Italia estuvo en aislamiento obligatorio y tras una paulatina reapertura por fases, el 18 de mayo los ciudadanos ya podían transitar entre locales abiertos y su regreso a la normalidad después de 32.000 muertes, 226.000 casos confirmados y 127.000 recuperados. El 15 de marzo inició la cuarentena obligatoria en España con una reapertura por fases. La mayoría del país relajó sus medidas mientras Madrid permanece con restricciones en la fase 0.5 con una reapertura parcial hasta el 18 de mayo con 27.709 muertes, 232.000 casos confirmados y 150.000 recuperados. Aunque desde el inicio cada país fue autónomo y tomó las decisiones sobre el confinamiento y el tiempo que consideró mantenerlo, parece haber una misma constante en las cifras.
En Italia el confinamiento general tuvo una duración de 70 días, en España de 65 y en Wuhan, el epicentro de la pandemia en China, fue de 77 días y de 76 en el resto del país. El 6 de marzo se registró el primer caso positivo de coronavirus en territorio colombiano. El gobierno decretó la emergencia sanitaria al 12 del mismo mes, aún sin registrar ninguna muerte a causa del virus. Tras un simulacro previo, se decretó a nivel nacional y de manera obligatoria la cuarentena a partir del 24 de marzo y por 19 días. Inicialmente iría hasta el 13 de abril y antes de vencerse el 6 del mismo mes, el presidente anunció la extensión de la cuarentena hasta el 26, posteriormente extendida hasta el 11 de mayo. Antes de esa fecha, el gobierno volvió a anunciar la extensión de la cuarentena hasta el 25 de este mes. Hasta la fecha, en Colombia se han registrado 16.935 contagios, 4.050 recuperados y 613 fallecidos. Fueron reabiertos algunos sectores como textil y de manufactura, construcción, transporte público, fabricación de muebles y colchones, fabricación de vehículos y remolques, talleres de vehículos y fabricación de maquinaria y equipo, entre otros. Paula, una de las medidas que más ha llamado la atención que tomó el gobierno en las últimas horas tiene que ver con los 3 días sin IVA. Eso en la práctica quiere decir que usted puede comprar artículos que cuesten menos de 2 millones, usted me precisa ahorita la cifra, con un 20% de descuento. Eso sí, con tarjeta, por línea, vía web, pero no con plata en efectivo. Entonces hay que aprovechar y hay que programarse. ¿Qué otras medidas hay por ahí que se puedan aprovechar en ese mesecito que vamos a tener desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, en ese aislamiento inteligente? Qué bueno, Giovanni, que usted me pregunte por ese tema porque creo que es interesante y sobre todo muy importante ahondar sobre estos anuncios de alivios tributarios que se conocieron ayer, pero que como van a representar beneficios para tantas personas, pues vale la pena que detallemos porque son varios anuncios. Uno, sí señor, el de los 3 días sin IVA van a ser entre junio y julio, se van a poder comprar diferentes artículos hasta por un valor de 2.800.000 pesos sin pagar ese impuesto. También se dio a conocer que se suspende hasta diciembre el cobro del impuesto del hipoconsumo, el que conocemos como hipoconsumo, que es el que cobran los restaurantes, y también se suspende de forma temporal el pago del IVA en los arriendos de los locales comerciales. Hemos preparado para ustedes aquí un ABC de cómo quedan estas medidas que se han anunciado en medio de la crisis que atraviesa el país por cuenta del coronavirus. Con el objetivo de lograr la reactivación económica a partir del segundo semestre, el gobierno adelantó los 3 días para las compras sin IVA. Las fechas serán el 19 de junio y el 3 y el 19 de julio. Se busca reactivar la demanda de los consumidores y mejorar la confianza de quienes producen bienes y servicios, al permitirles a los ciudadanos comprar productos a menores precios. Los productos serán vestuario, accesorios, útiles escolares, electrodomésticos, equipo deportivo, bicicletas, patines, computadores, celulares inteligentes e insumos agropecuarios. Se aumentan las cuantías, lo que permite que se incluyan bienes de hasta 2,8 millones de pesos. Esta decisión se tomó por la inclusión de productos tecnológicos, ahora que se impulsa el teletrabajo, así como bicicletas para el traslado en las nuevas circunstancias. Y que los colombianos encuentren en estos días la posibilidad de acceder a ciertos bienes con un descuento muy importante, que es el que corresponde a no tener que pagar el IVA. Además, las exigencias serán más suaves frente a las que se habían establecido con anterioridad. Por ejemplo, la factura electrónica no será obligatoria para la transacción y las compras se podrán realizar con diferentes medios de pago, y no solo tarjeta. La otra medida es la suspensión del cobro del impuesto al consumo, que tiene un valor de 8% sobre el servicio y que irá hasta el mes de diciembre. Con esta medida se busca beneficiar a restaurantes, cafeterías, pastelerías y bares. Aquí no se incluyen las grandes cadenas, sino los negocios de menor tamaño que han sido fuertemente golpeados por la crisis y cuyas ventas se cayeron. Reportes indican que 22.000 restaurantes han cerrado sus puertas. Para darle unos momentos de esperanza a este sector de los restaurantes, de las cafeterías, de las panaderías, de aquellos restaurantes que también tienen bares y que sientan que de alguna manera les estamos dando este respaldo para que la gente empiece a pedir domicilio, siga pidiendo la comida en los restaurantes, mantengamos los empleos relacionados con este sector. La otra medida es que no se cobrará el IVA del 19% a los contratos de arrendamiento hasta el 31 de julio. Este alivio va dirigido a los locales que están cerrados y no producen, ya que se trata de negocios que dependen del ingreso y de ahí pagan sus obligaciones. Cálculos de ANIF indican que el comercio, los bares y restaurantes generan alrededor de 4,2 millones de empleos, entre formales e informales. Al no funcionar durante un periodo, se pueden quebrar. Con la ayuda, se busca evitar que esto suceda.
Dos temas económicos gruesos. El primero de ellos, la eterna pregunta: ¿sirven o no sirven los famosos 3 días sin IVA? 19 de junio, 3 de julio, 19 de julio. Ustedes vieron, se amplió el número de productos y la cobertura de los productos que uno puede comprar sin IVA con valores diferenciados, arrancando por allá con las bicicletas eléctricas, con los computadores, más o menos en 2.800.000, y ahí bajando hasta distintos electrodomésticos, ropa, etcétera, etcétera. Por una parte, antes decíamos en este noticiero, cuando el consumo volaba, cuando el consumo crecía al 5%, cuando la economía estaba creciendo al 3%, cuando no había tantos problemas de desempleo, decíamos en este noticiero, hombre, los 3 días sin IVA son un embeleco, porque los 3 días sin IVA lo que hacen es hacerle perder recaudo al gobierno, porque la gente termina gastando en esos días sin IVA plata que en todo caso iba a gastar. Pues en esta coyuntura la medida a mí me parece que sí tiene sentido. Y tiene sentido porque es como una especie de startazo. A estas alturas no es que abunde el consumo y la gente esté gastando como loca y por lo tanto vaya a desplazar gasto que habría hecho otros días para los días sin IVA. Lo que termina haciendo es gastando en esos días plata que seguramente no iba a gastar. Es un incentivo, es un elemento para dar confianza. Es como justamente cuando uno dice, métale gasolina al carro para que arranque, y de esa manera, una vez arranque, puede empezar a tener dinamismo. Por lo tanto, creo que la medida no va a componer el consumo, no va a sacar adelante la economía por sí sola, no va a resolver el problema del desempleo por sí sola, pero sí es un elemento de incentivo para el consumo y un alivio para quienes estén en este momento viendo cómo sus ventas se han caído. Pero la segunda gran tema de discusión, el segundo gran tema de discusión económica del día de hoy, Consejo Gremial va donde el ministro del Trabajo y le dice, aquí necesitamos una reforma laboral. Se venía hablando de este tema desde hace varias semanas, lo habló el vicepresidente Germán Vargas Lleras, lo han hablado distintos líderes gremiales, siempre como informalmente, pues ahí está la propuesta del Consejo Gremial. Por una parte dice, vea, nosotros quisiéramos que para poder generar empleo, para que el desempleo no sea tan grave, no tengamos que pagar horas extras, no tengamos que pagar dominicales, no tengamos que pagar festivos. Y por otra parte, que exista la posibilidad de terminar aplazando el pago de la prima de mitad de año o aplazando el pago de las vacaciones que ya habían sido generadas, de los extras que ya habían sido generados, de los dominicales que ya habían sido generados. Y además de eso, ustedes lo tienen presente, el que solo se pague seguridad social proporcional a las horas trabajadas. Esos son como los 3 grandes pilares de lo que propone el sector gremial. Hay gente que dice inmediatamente, no, ahí están pintados, eso es meterle un golazo a los trabajadores. Pues de hecho no podría pasarse a través de la emergencia económica, porque en la emergencia económica no se pueden desmejorar las condiciones de los trabajadores. Tendría que ser una reforma laboral que pase directamente por el Congreso. Y ante eso están las dos posiciones, los que dicen que eso es horroroso contra los trabajadores, los que dicen, hombre, en esta coyuntura en que el desempleo va a llegar probablemente al 19 o al 20%, ¿qué es mejor? ¿El flexibilizar un poco el mercado laboral para que el golpe en el desempleo no sea tan grande? ¿O el mantener las condiciones como están, con muchos derechos para los que tienen trabajo, pero generando muchas más condiciones de desempleo para una inmensa cantidad de gente? Vamos a ver qué termina decidiendo el país en el Congreso. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. Hablamos de otros temas que también son noticia. El gobierno colombiano reaccionó ante las declaraciones que hizo el régimen de Nicolás Maduro, que aseguró tener espías dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que vendrán procesos disciplinarios y también penales en contra de quienes pongan en riesgo la seguridad nacional. Después de las declaraciones hechas por el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien aseguró que el régimen de Maduro tiene agentes infiltrados en los servicios de inteligencia de las fuerzas militares de Colombia, hoy el ministro de Defensa se pronunció frente al tema, anunciando categóricamente que se adelantarán acciones contundentes para identificar a los miembros de la fuerza pública que hayan filtrado información a cualquier régimen dictatorial. Se intensificarán los mecanismos dentro de la fuerza pública para identificar cualquier posible actuación de servidores públicos o uniformados que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región, que pongan en riesgo la soberanía nacional
o el orden constitucional y democrático colombiano. Dijo que no habrá un ápice de tolerancia frente a temas de corrupción o violación a los reglamentos de las entidades castrenses. La filtración de información por parte de cualquier servidor público o uniformado de la fuerza pública que infrinja la reserva o no cumpla con la custodia de la información es un delito y por lo tanto debe ser investigado y sancionado. Destacó el jefe de la cartera de defensa que cualquier hallazgo contrario a la ley que se evidencia al interior de las fuerzas militares no solo será sancionado con rigor, sino que será remitido a las entidades competentes para las respectivas investigaciones penales y disciplinarias. Pues vean ustedes, dos cosas que dice el ministro de Defensa, que en otra situación habrían sido totalmente corrientes, se habrían pasado inadvertidas, en esta coyuntura tienen una importancia capital. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, número uno, que él recuerda que es un delito filtrar información de inteligencia. Pues no es ninguna novedad, ahí están las normas, se sabe que es delito, que no es delito, lo dice. En segundo lugar, dice que están haciendo labores de investigación muy profundas para identificar quién está filtrando información, especialmente a regímenes autoritarios del vecindario. ¿De quién está hablando? Pues de Venezuela. ¿Por qué es relevante esa información y esas declaraciones justo en esta coyuntura? Porque suceden un día después de que el gobierno de Venezuela dijera que tiene infiltrada la inteligencia militar colombiana. Y ahí sí que las cosas se ponen muy graves porque quiere decir que el Ministerio de la Defensa y el gobierno colombiano dice, pues sí, nos tienen infiltrados y estamos haciendo investigaciones al respecto. Esa es la cereza del postre de algo que está bastante mal y que ha venido creciendo y creciendo en las últimas semanas, quizás en los últimos meses incluso, y que arranca por la decisión del gobierno de Iván Duque de haber adoptado como posición de política exterior el ir en contra de Nicolás Maduro. No es que a mí me guste, no es que a ustedes les guste Nicolás Maduro, pero apostarle todas las fichas a que iba a tumbar a Nicolás Maduro, a que era un gobierno ilegítimo y a que no tenía nada que hablar con él, creo que fue una mala apuesta. Y fue una mala apuesta porque si ustedes van avanzando, se van dando cuenta que el primer elemento de CACE de esa gran apuesta, que fue hacer ese aislamiento diplomático del gobierno venezolano, pues sí, tuvo éxito, Colombia fue líder en el Grupo de Lima, etcétera, etcétera, pero con el tiempo se fue desgastando y a estas alturas el que haya más de 50 países que apoyan a Juan Guaidó es totalmente irrelevante. Nicolás Maduro está totalmente atornillado, no sirvió el concierto de la frontera, no sirvieron los distintos esfuerzos del gobierno de Iván Duque para decir Nicolás Maduro se va a caer en cuestión de días, no, ahí está totalmente atornillado. Y digamos que hasta allí las cosas habrían sido sencillamente una equivocación de política exterior que tarde o temprano tendría que ser corregida. Tarde o temprano tendrá que ser corregida en todo caso. Pero las cosas se ponen más graves cuando uno empieza a encontrar, número uno, que desde territorio colombiano se ha planeado la operación para tratar de tumbar a Nicolás Maduro. Esa operación fallida de una gente que fue totalmente aficionada, totalmente amateur y que no supo hacer las cosas. Se hizo en territorio colombiano la operación, el entrenamiento en La Guajira. De hecho, si ustedes dicen, no, esa es una exageración, el gobierno ha dicho que no, recuerden ustedes, Cliver Alcalá, el general que vivía en Barranquilla, que se entregó al gobierno de Estados Unidos, cuando se entregó dijo, ve, yo no sé por qué me busca Estados Unidos si yo lo que estaba haciendo en Barranquilla era planeando una operación para tumbar a Nicolás Maduro con armamento tal y tal y tal. Por lo tanto, en Colombia sí se hacen esa clase de operaciones. Pero no solo eso, sino que ahora, además de servir Colombia para establecer una base de operaciones para tratar de tumbar a Nicolás Maduro, terminamos teniendo el sistema de inteligencia militar infiltrado por los venezolanos, es decir, fracaso tras fracaso tras fracaso para configurar una gran derrota del gobierno colombiano en su lucha contra Nicolás Maduro. Vamos a ver si de aquí en adelante se empieza a reconstruir lentamente algo, aunque parece que la adversidad es tan grande que quién sabe por dónde se va a poder derrotar. La polémica del día corrió por cuenta de la designación de Jorge Tobar. Él es el hijo del ex paramilitar Jorge 40 como coordinador de víctimas del Ministerio del Interior. Obviamente eso generó rechazo en algunos sectores políticos. El gobierno defendió el nombramiento. Jorge Tobar, un abogado con énfasis en derechos humanos, fue designado como coordinador de la oficina en la que se vela por la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado. Pero su nombramiento cayó mal en algunos sectores por ser hijo del ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar Pupo, responsable de centenares crímenes y secuestros. Ese cargo como director de víctimas
genera una situación de conflicto de intereses. La pregunta que se hacen las víctimas de manera justificada es si él está dispuesto a ejercer semejante cargo respetando la dignidad de las víctimas. No sé si el nombramiento del hijo de Jorge 40 en la coordinación de víctimas del Ministerio del Interior es una torpeza o una provocación. ¿Este es el trato y respeto que le merecen al gobierno nacional las víctimas? ¿Esta es la paz con legalidad? ¿Legalidad a quién? ¿A qué? Tras las críticas, la ministra del Interior aseguró que Tovar continuará en el cargo, argumentando que los delitos de sangre no se heredan. Es una persona que está convencida de la reconciliación, porque es una persona que ha luchado desde el día que nació por quitarse un estigma de encima, un estigma que no le pertenece. Otros políticos también salieron en defensa del abogado. Este joven ha sido gran defensor del proceso de paz con las FARC, ayudó y promovió el plebiscito por el sí. Él no tiene por qué responder por los delitos de su padre. En septiembre de 2019, Tovar participó en un acto de reconciliación con Timochenko, en el que se comprometieron a trabajar por la paz. Brasil sigue sorprendiendo a la región y ahora al mundo por cuenta de la afectación del coronavirus que allí se está presentando. En las últimas 24 horas se registraron más de 17.000 nuevos contagios, también se registraron más de 1.000 fallecidos. Estamos hablando de números que dan cuenta de cuál es la magnitud de la situación que está viviendo el país vecino. Ya Brasil ocupa el tercer lugar en ese muy doloroso ranking de países con el mayor número de contagios en el mundo. La situación a nivel interno sigue siendo la misma, no parece haber un pronto giro en ese manejo, en esas decisiones que ha venido tomando el presidente Jair Bolsonaro, que sigue teniendo la misma visión desde el comienzo. Primero la economía, luego la salud. La falta de una estrategia para enfrentar al nuevo coronavirus parece estarle pasando factura a Brasil, el país que en 72 horas pasó del sexto al tercer lugar con más contagiados de COVID-19 en el mundo. El sistema de salud en Sao Paulo, el estado más afectado con más de 65.000 casos y 5.000 muertos, está a punto de colapsar. El enemigo de la economía no es la cuarentena, es la pandemia. Tenemos que vencer la pandemia para rescatar a la economía. Es por eso que tenemos que proporcionar todo el apoyo necesario para la ciencia, la medicina y la salud. Amazonas es otro de los estados que ha sufrido el avance de la pandemia, pues el virus ya llegó a las comunidades indígenas, quienes combaten el COVID-19 con remedios caseros. Parece que las autoridades gubernamentales eligen a quién atender y nos dejan sin atención. Hemos aprendido a luchar solos. Entre tanto, el presidente Jair Bolsonaro continúa atendiendo a multitudes a las afueras de su residencia oficial, pero ahora sí usa tapabocas. Claro Colombia y SAP firmaron un acuerdo que le permitirá a las compañías colombianas convertirse en empresas inteligentes. En medio de la coyuntura, es una oportunidad para hacer más competitivos los negocios. Red Más Noticias hace parte de la oferta de América Móvil en Colombia. Con este acuerdo entre Claro y SAP, las compañías pueden obtener mayor seguridad, confidencialidad e integridad en sus operaciones, al unir los centros de datos de Triara con la solución SAP HANA Enterprise Cloud. Que ahora sí, Claro puede ofrecer el punta a punta para ayudar a las empresas colombianas a fortalecer la adopción de servicios en la nube, aumentar notablemente su potencial y competitividad. Las organizaciones que utilizan soluciones de SAP cuentan con el centro de datos local y el soporte profesional en español. Para que las transacciones de las empresas que antes las hacían en las versiones tradicionales de SAP con sus propios servidores y todo esto ahora puedan correr en cualquier parte del mundo, en este caso en nuestro data center certificado aquí en Colombia. Este acuerdo se hizo público en el conversatorio sobre tecnología, la potente arma de las empresas para combatir la crisis, donde se plantea que el momento de la transformación es ahora. Las empresas van a necesitar entender y comprender muy bien cuál va a ser esta nueva modalidad en la cual no solo sus clientes van a querer interactuar en un futuro próximo, sino que sus propios empleados van a querer trabajar en un futuro próximo. El momento es ahora. Sí, definitivamente tenemos que acelerar esa transformación forzada que comenzamos en días pasados. Luego de la crisis está la necesidad de iniciar la reactivación económica y la tecnología juega un papel trascendental en ese proceso. Un país como Colombia podría y debería elevar su inversión
en todo lo que es incrementar la capacidad de los canales digitales, en incrementar la capacidad de la banda ancha. Ayudando a nuestros clientes a que se puedan conectar, a que puedan los estudiantes desde las casas conectarse también, y eso ha sido un desafío enorme para las redes. Las compañías que utilizan este servicio en la nube a través de centros de datos de Claro Colombia pueden beneficiarse de un modo optimizado de implementación de tecnología con amplia personalización, escalabilidad y administración propia de la nube. Que tu empresa no se detenga. Con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios. Mantén a tu equipo conectado desde casa con las herramientas de Microsoft Teams. Además, adquiere hasta 300 megas de internet y protege la información de tu negocio con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama al numeral 400 y solicítalo. El petróleo de referencia Brent se negocia en promedio en $34.65 el barril. La libra café colombiano cerró en Nueva York a $1.07. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia descendió 1,41% a 1.067 unidades. La tasa representativa del mercado para mañana es de 3.824 pesos con 30 centavos. El euro se cotiza en promedio en 4.187 pesos con 94 centavos. La cifra es el 11,2% en que se redujo la creación de empresas en el primer trimestre. Según Confecámaras, entre enero y marzo de este año se crearon 85.578 unidades productivas. Que tu empresa no se detenga. Con las soluciones tecnológicas de Claro Empresas y Negocios. Mantén a tu equipo conectado desde casa con las herramientas de Microsoft Teams. Además, adquiere hasta 300 megas de internet y protege la información de tu negocio con seguridad de empresas de Claro Cloud. Llama al numeral 400 y solicítalo. Giovanni, pues por lo que dice Rigoberto Urán, se ven muy buenas condiciones este año para el Tour de Francia y sobre todo le cuadran muy bien esos tiempos que tienen previstos, sobre todo de preparación de cara a la Gran Boucle de este año, la que piensa también atacar de nuevo, pero sobre todo nos contó varias anécdotas y también se refirió a cómo ha pasado esta cuarentena desde su casa, desde donde nos ha enviado vídeos por todas partes y nos ha alegrado bastante este aislamiento a todos, y ahí es donde confirmó que por eso se ha acercado mucho más a la gente. Ahí tienen al Rigoberto Urán de la gente. 111 ciclistas colombianos élite saldrán a entrenarse en carretera la próxima semana, entre ellos Rigoberto Urán, a quien le vino bien el aplazamiento del Tour de Francia. Pero al Tour ser postergado casi un mes y medio, 2 meses, entonces nosotros nos da mucho tiempo para volver a la carretera, o sea que desde ya quedan casi 4 meses para llegar al Tour, es el tiempo perfecto. El simulador ha sido su aliado, pero carretera es carretera. No es lo mismo que estar en la carretera, porque obviamente uno en carretera puede hacer mucha resistencia, 6, 7 horas. En el simulador es muy difícil hacer más de 3, 4 horas, entonces digamos que de pronto se pierde un poquito de resistencia, pero se gana, digamos, en trabajo específico. En marzo de 2019, Rigo tuvo un accidente que casi lo retira de la actividad, pero ha vuelto con un impulso espiritual. Entonces cuando a mí me pasa todo esto, de estar ahí en una clínica con la familia sufriendo, pues aprende a valorar todo, ¿cierto? Aprende a valorar su cuerpo, la alimentación, tener un techo, aprende a valorar el trabajo. Paradójicamente, el confinamiento lo ha acercado más a la gente. En este confinamiento lo que estamos haciendo también es compartiendo mucho con los aficionados del ciclismo, hacemos carreras virtuales, compartimos con más gente que puede conectar con nosotros, hacemos entrenamiento de grupo con el equipo. Digamos que se ha convertido en algo diferente en lo que nadie estaba acostumbrado, ¿cierto? Pero yo creo que ha sido una oportunidad para estar más cerca de la gente, para estar más cerca de los aficionados. Rigo está a un paso de bailar en las carreteras colombianas. Y menudas revelaciones que nos llegan de Lance Armstrong, uno de los corredores más polémicos de la historia, porque en el documental que se estrena en ESPN y que hace un repaso a toda su carrera deportiva, nos señalan sobre todo que se empezó a dopar desde los 21 años, desde tan temprana edad, comenzó a ingerir sustancias para tener ganancias sobre sus rivales. Tremendas revelaciones estas que nos llegan del documental de ESPN, que también se ha hecho viral y que se pretende que sea igual de famoso como el que ha tenido en los últimos días, con el de Michael Jordan y todos los secretos que revelaron en The Last Dance. Sección patrocinada por Revista 15 Minutos. Detrás de los famosos, delante de tus ojos. Paola, ya pasaron 2 años. ¿Cómo pasa rápido el tiempo, no? 2 años de esa historia de hadas que finalmente no resulta ningún cuento, sino un lío para la corona británica. La historia de Meghan y Harry.
Pues es que desde el momento cero que se da a conocer este romance fue polémico porque ella, norteamericana, ella, actriz, afrodescendiente, luego llega a la realeza británica, no cumple muchos protocolos y desde ahí no ha sido un cuento de hadas. Un día como hoy, hace 2 años, Harry, el segundo hijo de Lady Di y el príncipe Carlos, daba el sí quiero a Meghan, una exactriz estadounidense, en la capilla de San Jorge, ubicada en el castillo de Windsor, en Inglaterra, en una ceremonia que, como en todas las bodas reales, parecía un cuento de hadas. 3 meses después llegó el anuncio que todo el mundo esperaba: Meghan Markle estaba embarazada. El 6 de mayo de 2019 dieron la bienvenida a su primer hijo, Archie. La pareja esperó un par de días antes de presentar al nuevo integrante de la familia al mundo. Desde entonces han compartido una relación tensa con los medios de comunicación del Reino Unido. En varias ocasiones a Harry le ha tocado defender a su esposa por el acoso recibido de parte de la prensa. En octubre de 2019, Meghan decidió demandar a grandes medios de comunicación británicos por publicar cartas privadas que ella le enviaba a su padre. El 2020 llegó con grandes sorpresas. Harry y Meghan anunciaban que se alejarían de su posición como miembros de la realeza, dejando en shock a sus seguidores. Después de una breve estancia en la isla de Vancouver, la pareja decidió mudarse a Los Ángeles. ¿Podría ser el regreso de Meghan a Hollywood? El matrimonio anunció su intención de cortar todo tipo de contacto con 4 periódicos ingleses. Sin embargo, estas demandas continúan a distancia debido a la pandemia del coronavirus. Esperemos que logren tener su final feliz como en todos los cuentos de hadas. Felicidades a esta controversial pareja. Oiga, Paola, le tengo una pregunta. Señor. De 1 a 10, ¿qué tanto está usted aburrida en su casa en la cuarentena? Ay, no, cero aburrida. Pues me hacen mucha falta, por supuesto, pero para nada estoy aburrida. ¿Usted no está aburrida? No. Entonces no le puedo decir lo siguiente, porque entonces no hace parte del grupo de los estresados. No, bueno, sí cuesta un poquito el encierro, pero no es tan grave. Se lo ¿Por qué pregunto? me dice y me habla de los estresados? Porque hay un grupito de estresados que visitó un museo muy importante en los Estados Unidos, nada más y nada menos que el Nelson Hopkins. ¿Quiénes fueron? Sí, señor, pues un grupito de pingüinos muy estresados. Mire, resulta que el director del zoológico de Kansas vio que esos pingüinos estaban como muy solos, como tristes por la falta de visitas y dijo, no, hay que llevarlos a este museo en los Estados Unidos. Y ellos además, no solo con esa curiosidad llegaron a este museo, sino que adicional a eso, tuvieron una visita guiada en español, imagínese usted. Y según el director del museo y el director del zoológico, los pingüinos se sintieron muy a gusto con nuestro idioma y entendieron perfectamente todo el recorrido y las exposiciones de este museo. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Elimínalos así de rápido con Ibuflash Migran. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Ya viene Zona Franca. Daniel Pacheco va a hablar de ese retorno de los niños. Ya será en agosto cuando vuelvan de manera alternada y la educación virtual. Chao, nos vemos mañana en la primera emisión a las 6 de la mañana.